preguntaron al historiador valenciano Ramón Carande, resuma usted España en 2 palabras, y dijo: España, demasiados retrocesos. Cuando arrancaba la modernidad, resulta que los procesos más emancipadores, las germanías y las comunidades de Castilla, fueron aplastadas por el bueno de Carlos I de España y V de Alemania. Se pone en marcha la reforma protestante y nosotros, los jefes de la contrarreforma. Allá que arranca un proceso revolucionario en Francia y nosotros ponemos un cordón sanitario y ponemos a un señor importantísimo como Godoy para que las ideas no penetren, él que tanto sabía de penetraciones. Se pone en marcha el proceso liberal y termina el cadáver de Torrijos y sus compañeros en las playas de Cádiz. Y cuando la generación del 27 empieza a hacer de la política poesía y hay unos políticos dispuestos a recuperar la España alejada del resto de Europa, viene Franco y su genocidio a otra vez devolvernos a las catacumbas de la historia. Y siempre, sobre todo en los últimos tiempos, encima denigrando, insultando, haciendo que los que representaban la alternativa perdieran antes de la vida el respeto de sus conciudadanos. Decía Kemplerer en el lenguaje del Tercer Reich que los nazis asesinaron a los judíos antes llamándoles inhumanos. Y siempre en ese lenguaje del poder hay un fusilamiento anticipado en el desprecio, en la descalificación, en el insulto a aquellos que osan recordarles que el poder no es de ellos, porque los países no son cortijos de los privilegiados. 2015, y resulta que volvemos a vivir lo mismo, y nos encontramos que los ataques que recibió Azaña hoy van a aparecer en otros personajes a los cuales no se les da ni siquiera los 100 días para demostrar si valen o no valen, y nos encontramos de nuevo la misma amenaza, un poder que parece que solamente juega a la democracia si las cartas están marcadas y las señales son suyas. Terminaremos de aprender que no basta con votar para lograr gobiernos democráticos. Estos últimos días se han situado 2 debates en torno a lo ocurrido con Guillermo Zapata, el que fue o iba a ser concejal de Cultura de Madrid y que renunció por los tuits que publicó hace 4 años en un debate sobre libertad de expresión, con los que trató de hacer humor con víctimas de la violencia y que después de la presión social y de reconocer que no cumplió con esa función de humor, sino que hizo daño, tenía que ser responsable y dejar la cartera que se le había asignado por el bien común. Surgen 2 debates desde entonces, el que está directamente relacionado con la libertad de expresión y el humor, y si esta decisión por parte de Manuela Carmena y Ahora Madrid bajo la presión de la derecha ha sido correcta, si se ha permitido que la derecha vuelva a imponer la agenda política y si se han tenido fuerzas para hacer frente a las presiones. Hablamos de la posibilidad de encontrarnos ante un tamallazo en diferido. Para discutir estos temas en un momento en donde algunos pensamos que nos estamos jugando nuestra democracia. Ya no es solamente la troika que te dobla el brazo y te dice qué puedes y qué no puedes hacer, aunque ganes las elecciones, sino que ahora, de una manera más sutil, te dicen también si puedes gobernar o no puedes gobernar, porque los detectives de la derecha, con la ayuda del Partido Socialista, establecen ataques. Qué curioso, después de las elecciones, cuando es documentación que tenían antes. Bueno, para discutir de estos temas, su presencia y desgraciadamente su condición perenne en la historia de nuestro país, tenemos a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio, hola, buenas noches. Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. Jaime, mucho tiempo sin tenerte por estos lares. Gracias por invitarme. Muchas gracias por acompañarnos. Noelia Adánez, del colectivo Contratiempo y del Teatro del Barrio, historiadora. Noelia. Aquí estoy, un día más. Y Isabel Herreros, periodista y una de las personas que ha mantenido siempre la memoria de la etapa republicana. Dejadme empezar por una pregunta. ¿La libertad de expresión tiene que estar limitada por la corrección política o son trampas también del poder? Empezamos contigo, Emilio. Bueno, yo creo que en el caso de los tuits y de ese tipo de discursos, a mí me gusta más el humor que va contra los poderosos, ¿no? En ese sentido, y es algo que quizá me molesta. Evidentemente, cuando las reglas de juego las hacen quienes
no tienen ningún límite a la hora de expresarse, como hemos visto que ocurre con el Partido Popular, con alcaldes que celebran los asesinatos de la dictadura, o Rafael Hernando hablando de víctimas del franquismo que solo se acuerdan de sus padres cuando hay dinero público que nunca ha habido para ellas. Imaginémonos a alguien que dijera eso de las víctimas del terrorismo. Pues en ese juego, evidentemente, quien tiene límites lleva las de perder, ¿no? Jaime. Sí, bueno, yo creo que la libertad de expresión es un ejercicio que hay que hacer responsablemente, ¿no? Que es verdad que en el ejercicio del humor hay que ser mucho más abierto, hay que respetar esa creatividad y el ingenio que la gente pueda mostrar, y en todo caso, bueno, pues es verdad que hay que prever el posible daño que pueda suponer determinados comentarios a personas que han sufrido, ¿no?, en el pasado o en el presente, ¿no? Ya sean pues los judíos, ya sean en fin, mujeres víctimas de violencia, ¿no? Ahora, es muy importante saber, claro, qué persona es la que está haciendo eso, porque si es esa persona, es claramente antirracista, claramente solidaria con las víctimas de todo tipo de despotismo y de opresión, bueno, pues ahí está, hay que pedir que la gente las lea en su contexto y que realmente respete la mayor independencia y libertad en el ejercicio de ese humor, ¿no? Decía la famosa actriz de vuestra generación, puedo hacer de fascista en una película antifascista, pero nunca podré hacer como actriz de antifascista en una película fascista, ¿no? Es decir, no es igual ser homófobo y hacer chistes homófobos que no serlo. Ese debate lo hemos tenido con Charlie Hebdo, lo hemos tenido en otras ocasiones y claro, pues se trata de un ejercicio responsable, pero claro, el problema es quién tiene derecho a criticarles, ¿no? Porque claro, si son gente que está aplicando un doble rasero, ¿no? Y que ellos se permiten todo tipo de libertad. Ahora andamos en el asunto. Ahora andamos. Noelia. No, yo estaba pensando que el humor es una poderosa arma política porque tiene la capacidad de transgredir. Y entonces a mí lo que me sucede con este tipo de cosas, como lo que ha pasado con este hombre, es que me importa menos el contenido del mensaje que el acto en sí de transgresión. Yo creo que hay que poderlo permitir, que tienen que existir manifestaciones como esta, porque por otro lado, como decía Jaime, importa mucho lo que se hace, mucho más que lo que se dice, ¿no? Entonces lo que se dice en un contexto determinado y es en ese contexto en el que hay que interpretarlo, pero lo interesante es el acto de transgresión. Tiene que poder haber un espacio para la transgresión y después quizá tenemos que saber ser consecuentes con los efectos que esa transgresión tiene en otros, ¿no? Que lo leen en una clave diferente o que son manifiestamente críticos con lo que hemos hecho. Sábelo. Sí, yo me sumo a lo que decía antes Jaime del contexto. Yo creo que es una cuestión de contexto y en este sentido recomiendo una reflexión que estos días ha hecho el humorista de Mongolia, Darío Adanti, al respecto del contexto. Pero claro, efectivamente, bueno, yo creo que ha surgido un debate importante y la cuestión es quiénes ponen, o sea, quiénes han sacado esto a colación y con qué autoridad hablan. Una cosa es un chiste que puede ser desafortunado, dicho en un determinado contexto, y otra cosa es quienes al día de hoy mantienen pues la herencia franquista sin condenarla, sin condenar el alzamiento del 18 de julio, gastando dinero del Ministerio de Defensa para la División Azul, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, puesto que estamos en el 70 aniversario de la liberación de los campos nazis, hay que decir que el actual Estado, estamos hablando del genocidio, del Holocausto, el actual Estado, en definitiva, viene a convalidar lo que fue la doctrina de Serrano Suñer respecto a los españoles que estuvieron en los campos nazis. Es decir, ni se ha pedido perdón, como han hecho todos los países, ni ha habido un reconocimiento de la condición de víctimas. Cuéntanos lo que dijo Serrano Suñer para la gente que no lo conoce. Serrano Suñer, en sus contactos, sus entrevistas con los jerarcas, con los jefes del gobierno nazi, cuando le preguntaron por estos españoles, que en definitiva habían estado muchos de ellos combatiendo al lado del ejército francés,
Y cuando preguntaron por esos españoles, dijo ¿Y que qué hacía con ellos? ¿Qué ¿Cuál hacía era con el ellos y tratamiento todo como esto? prisioneros? fuera de España no hay españoles. Eso fue literalmente lo que dijo. Con lo cual, carta blanca para internarlos en campos de exterminio y ponerles este triángulo que yo llevo hoy aquí, de apátridas, el triángulo de apátridas con la S de Spain, ¿no? Vamos Entonces, a ver, ¿qué autoridad tiene? quería plantearos otra cuestión, porque me da que hay mucha hipocresía en todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, que hacer daño es un límite para el humor. ¿Quién lo dice? Es que Darwin hizo mucho daño. Darwin, cuando pone en marcha sus teorías de la evolución, hizo profundo daño hasta a su mujer, que el hombre vivía amargado por lo que le había roto, ¿no?, el corazón al demostrar que no existía creacionismo. Nietzsche hizo mucho daño cuando impugnó la existencia de Dios. El Quijote seguramente hizo mucho daño a mucha gente por la burla que desarrollaba. O sea, el daño realmente es una limitación para establecer qué se puede decir y qué no se puede decir. Yo creo que es arbitrario, que es completamente arbitrario, por eso es muy difícil prever el daño y limitar un derecho en función de un daño previsto sin que haya un debate en profundidad sobre qué daña y qué no daña. Porque el dolor es, pues quizá el sentimiento más subjetivo de todos los que existen, pues tiene un umbral con un espectro de recorrido muy amplio, no nos daña lo mismo. Entonces lo que yo creo que hay que ser es consecuente, pero por ejemplo en el caso de Zapata, no sé si ser consecuente era dimitir o no aceptar la cartera de cultura, a lo mejor ser consecuente es dar una explicación en profundidad sobre el sentido que se le atribuía o que le atribuía a él a las palabras que colocó en Twitter en el contexto en el que lo hizo. O sea, es poder explicar y poder compartir con los demás, en este caso un pensamiento que circula. Yo creo que no había nada terrible en lo que él hizo, que fue un chiste. Yo insisto en que hay que poder transgredir, que esa es una acción importante en democracia y que tiene que tener un espacio. Es que la discusión tiene que ver con la discusión acerca de lo políticamente correcto, ¿no? Como que de repente hay gente que se escandaliza. Es decir, hay un enorme tuit de 140 caracteres kilométricos por alto y otros 140 por ancho en el Valle de los Caídos. Sí. O resulta que los responsables del diccionario de la Real Academia de la Historia hacen voces ensalzando a un genocida como Franco y eso molesta menos que un tuit. Es que esto es un jodido sarcasmo. Bueno, hay montones de casos que tienen que ver con eso. La definición de la Real Academia sobre el franquismo, por ejemplo, que dice que era un movimiento político y social de tendencia totalitaria, ¿no? Era como un hombre que gritaba, y eso está en todas sus ediciones desde que murió Franco. Ha habido protestas, concursos de definiciones y se niegan a quitarlo de ahí, ¿no? Y en el caso del que hablaba Isabel, de Mauthausen, pues hemos tenido ahí al ministro de Asuntos Exteriores hace un mes, en el homenaje a ese 70 aniversario de la liberación, hablando, literalmente diciendo que la memoria es un aprendizaje perpetuo, y lo decía frente al único monumento que hay en Mauthausen que no es propiedad de un Estado, que es el español, precisamente, ¿no? Porque ellos precisamente nunca se han vinculado a esa historia, ¿no? Y a ver, yo creo que está claro que a quienes estamos en contra de esta derecha cerril que tiene una matriz franquista, se nos está midiendo con un rasero, evidentemente, que no tiene nada que ver con el suyo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sí tenemos que saber con quiénes estamos enfrentándonos, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, pues hay que saber también jugar, ¿no? Y quizás de lo que ha pecado Guillermo Zapata ha sido de ingenuidad, ¿no? Es decir, de realmente no saber prever, digamos, cómo se iban a comportar esta derecha en cuanto que él tomara posesión del cargo de concejal, ¿no? Entonces, bueno, quizás, como he visto en un artículo de Diagonal, ¿no?, de Rubén Martínez, ¿no?, decía, quizás lo mejor hubiera sido que el mismo domingo, ¿no?, pues hubiera salido Guillermo convocando a las televisiones, no hablando solo en Twitter, ¿no?, diciendo, bueno, señores, esto hay que entenderlo en el contexto del humor negro y, bueno, vale, si he hecho daño a alguien, pido perdón, como ha hecho, y ya está, ¿no? Es decir, ahí nos ha cogido, digamos, desprevenidos, si el lunes o el martes desgraciadamente, salen, ¿no? 300.000 personas a la calle a gritar, no nos robéis lo que hemos escogido de las urnas, ¿tiene lugar esta discusión? Hombre,
desgraciadamente ahí están, nos han situado. Porque es que lo que os estoy planteando es que le estamos regalando a la derecha, con la colaboración del Partido Socialista Obrero Español. Sí, bueno. Es decir, a mí me parece más escandaloso el comportamiento de Carmona. Sí, sí. Bueno, pero hay que Sobre ver- todo cuando ha pedido a Rita Maestre también que dimitiera, ¿no? O sea, eso ya es el colmo, ¿no? O sea, Pasa que Carmona también dimitió por un tuit, ¿no? Ahí, a un tuit cuando no propósito- existía Twitter. Quiero decir que ahí le ha caído encima Pero, aquel chiste del Prestige que se llevó por delante su carrera en el año 2003 cuando era diputado de la Asamblea de Madrid, ¿no? Que dijo que si hundían otro Prestige, o sea que igual hacía falta hundir otro Prestige para mejorar los resultados electorales del PSOE. También ha existido esta casualidad de que el aliado que ha votado a Carmona para poner a la alcaldía había vivido en sus propias carnes una dimisión por una frase, un chiste que era mucho más inocente. Estamos hablando además de un partido, el Partido Popular, y de un acompañante en muchos casos, en muchos temas, que es el Partido Socialista. Bueno, pues que dice, en la cuestión de la tolerancia, dice, hemos asistido a la toma de posesión estos días, los nuevos ayuntamientos, y todos habéis podido ver por ahí, en algún caso, donde prácticamente se ha linchado a concejales que han pretendido prometer el cargo sin símbolos religiosos, sin la Biblia, sin el Cristo. Y bueno, pues ha habido allí una cuestión tremenda. Entonces dice, bueno, ¿con qué autoridad está? Y bueno, pues ante el silencio medio cómplice del Partido Socialista, en la mayoría de los casos. O sea, bueno, Claro, esto nos lleva a lo que de fondo yo quería discutir con vosotras y vosotros, y es el escándalo, ¿no? El escándalo político, quién lo construye, quién no lo construye, qué tiene detrás, y sobre todo la experiencia que hemos tenido en España de construcciones, ¿no? De escándalos siempre interesados. Estaba pensando en la Segunda República, pero podemos pensar en ese suceso, claro, el desastre de Anual. claro, es mentira, el desastre, informe estaba Picasso. pensando en el desastre del 98, ¿no? Como Hombre, construcciones de políticas muy interesadas al respecto, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el escándalo está entregando a quien construye la esfera pública, por lo menos el relato de la esfera pública, está entregando la posibilidad de definir qué sí y qué no, ¿no, Elia? No, pero el escándalo es una cosa muy interesante porque es un elemento indispensable de la política contemporánea. Y el escándalo político cobra sentido pues, a partir del siglo XVIII y no mucho antes. Me viene a la cabeza un escándalo paradigmático, probablemente el primero así potente de la historia occidental es el Wilkes Affair, el affair de Wilkes en Inglaterra, eso es de finales del siglo XVIII. Cuéntanoslo. Bueno, es que es largo de contar, pero tiene que ver, es un caso de aforamiento, de lo que llamaríamos ahora aforamiento, ¿no? De un diputado que hace una serie de cosas y entonces se plantea el tema de si se le puede o no se le puede juzgar y en qué términos habría que hacerlo. Y bueno, por el camino él se fuga, ¿no? Es un caso también divertido que tiene un componente literario interesante. Pero lo que quiero decir es que esto es un rasgo de la política contemporánea. Es verdad que es un elemento incómodo, pero también abre espacios para debatir cosas importantes y hacerlo desde planteamientos críticos y plantear alternativas a lo que existe. El Prestige de Carmona fue triste, porque es un comentario de lo más tonto que no entiendo la trascendencia. Y son los medios, ¿no?, los que actúan intencionadamente y en un momento dado amplifican con toda la intención del mundo una frase que no tiene ninguna trascendencia. Y en el caso de Zapata yo insisto en que me parece que él tenía que haber ofrecido una explicación, simplemente no entiendo este tipo de... Porque es hacerle el juego a esa derecha, que no es que no esté autorizada, porque ellos a su vez, según me parece a mí, son capaces de decir con una carga extraordinaria de legitimidad las barbaridades mayores, es que no están autorizados porque no son nada demócratas. Porque sus actitudes no son democráticas, porque no creen en la democracia, y como no creen en la democracia, hacen siempre un uso manipulador y estrecho de esto que estamos discutiendo. Dejadme que vaya a lo que realmente me parece relevante. Si el problema no es que tú hagas esto y te ataque la derecha, ni siquiera que te ataque el PSOE, el problema es que gente que te ha votado es rehén de esa construcción del escándalo e interioriza que realmente hay cosas que no se pueden hacer. E interiorizan sin ninguna reflexión que la única salida es dimitir. Y detrás hay una cosa que no sé si la compartiréis. Yo creo que detrás lo que hay es una delegación de la política.
Tú delegas la política a unos representantes a los cuales les exiges un comportamiento casi como si fueran dioses, Sí, y te ejemplar. permites el lujo de hacer exigencias que van por encima del humano. Los chistes esos son deleznables, pero ¿cuántos imbéciles no nos han contado ese chiste 1000 veces en reuniones? Y hemos tenido que aguantar ese tipo de comentarios. ¿Cuántas veces hemos escuchado con el micrófono apagado a gente diciendo barbaridades y les han dado programas de televisión? El Partido Popular le ha dado televisión a esa gente que ha hecho comentarios sexistas, de pederastia, etcétera. No, ahí está la diferencia entre mayoría electoral y hegemonía, ¿no? Es decir, bueno, que sí, que se ha podido llegar a gobernar un ayuntamiento, pero la hegemonía en la sociedad la tiene la derecha, la tienen los medios, y es verdad que estamos asistiendo a un cambio de época, ¿no? Y que, por lo tanto, hay una rabia, digamos, una desesperación por el control de la agenda política por parte de estas fuerzas enorme, ¿no? Es decir, porque claro, lo lógico sería, bueno, pues haber destacado cómo han entrado en bicicleta la gente y cómo están tratando de aplicar el plan de rescate ciudadano. Entonces, ahora es eso, la lucha por el control de la agenda política, y ellos tratan de buscar siempre los puntos más débiles, que obviamente con la historia que hay detrás nuestra, pues siempre pueden encontrar algo para escandalizar eso a esos sectores de la sociedad que, bueno, que están, digamos, en esa transición del sentido común, ¿no? En un sentido común en disputa, ¿no? entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Es que es una ciudadanía que se plantea como pautas de modelo de vida lo que les dicen los dominicales de los periódicos, y que al final son, ya digo, rehenes sin muchas armas para este tipo de ataques. Es una ciudadanía democráticamente muy débil. Pero que controla los grandes medios de comunicación, porque estamos viendo que, claro, que pues eso, un personaje como Inda, pues va con su tuit ahí esta noche y lo saca para eso, digamos, sorprender al compañero de Podemos que está allí y dejarle descolocado, ¿no? Vamos a ver, hay parte del problema, y hay mucho pendiente en lo que es el combate por la memoria republicana, de que no ha habido un juicio político al franquismo. Una situación en la que, por ejemplo, prácticamente en toda Europa, los colegios, pues cada X tiempo pues, hay una excursión y van a los campos, o sea, forma parte de la didáctica, ¿no? De la didáctica de la pedagogía. Aquí no solamente no existe esa pedagogía, no se llegan los planes de estudio a la guerra civil siquiera, a la República, y tampoco a la batalla anual ni a todo lo que fue aquello. Pero no ha habido un juicio político y donde, es decir, se hace con una patada en principio a Beccaria. Es decir, Beccaria habla de que todo delito tiene que tener un castigo, aunque sea pequeño. Entonces, la transición aquí se hace con total impunidad para todo lo que habían sido, no solamente porque siempre asociamos los crímenes del franquismo, todo esto, pero es que quienes somos un poquito mayores, los escándalos económicos de la última etapa del franquismo. El padre Rajoy, Matesa, por ejemplo, los aceites de Redondela, que los tapó, por ejemplo, estaba de presidente de la audiencia de Pontevedra el padre de Rajoy, el señor presidente. Entonces, ni ha habido un juicio político del franquismo que sitúe a la sociedad española, es decir, bueno, oigan, miren ustedes, es que esto es feo, o sea, el franquismo fue una cosa muy fea, ¿no? Y bueno, pues estamos continuamente volviendo pues, a este debate que en fin, se permiten algunos, en fin, de los que van a las tertulias, los tertulianos estos, pues todavía establecer equidistancias y tal, bueno, unos, otros, en fin, oiga, pues no, ha dicho la candidata, bueno, que en Oviedo, ¿no? La candidata a la alcaldía, no me acuerdo ahora de su nombre, pero bueno, decir, oiga, no se puede equiparar a Leopoldo Salas Argüelles, que fue fusilado, rector de la Universidad de Oviedo, con quienes lo fusilaron. O sea, entonces, la banalización del franquismo. Lo que se planteaba al día de hoy en Oviedo era, bueno, aquí paz y equidistancia. Falsa equidistancia. Ahí hay una cuestión que yo la veo muy clara, ¿no? Y es que se celebró el primer año del triunfo del Ejército Nacional sobre los rojos, el segundo, el quinto, el décimo,
XV, el 20º aniversario del fin de la España atea bolchevique y receptora del oro de Moscú, el 21º, segundo, y en el año 25 se celebró 25 años de paz. Se dijo que el pasado estaba, era un tiempo donde todos estábamos locos y empezaba una nueva España. Se hizo tabla rasa y a partir de ese momento la historia se borra, una vez que has destrozado, ¿no?, todo el esfuerzo de un siglo de un país que desembocó en la Segunda República. Entonces es una cuestión del relato. Quería plantearos una pregunta. Cuando uno mira la historia de la Segunda República, uno ve el caso clarísimo de Azaña, vilipendiado, despreciado, atacado, encarcelado. De alguna manera, antes de operar contra la Segunda República, se ridiculizó, ¿no? Es ese famoso insulto a Lorca antes de asesinarlo, ¿no?, llamarle maricón, ¿no? Sí, gracia y justicia, era el humor de la derecha entonces. ¿Hay algún tipo de vinculación entre lo que hizo la derecha durante la Segunda República y lo que estamos viendo hoy? Isabel, tú que tienes ese marco histórico. Son situaciones muy distintas, pero yo creo que la derecha española, lo que tiene en común la actual con la que actuó durante la Segunda República, es que no es una derecha democrática. No tiene comportamientos, usos democráticos. No es la derecha antifascista que conocemos en Francia o en Italia, no tiene nada que ver. Esta es una derecha cuyo partido, el Partido Popular, tiene un antecedente, Alianza Popular, fundado por 7 ministros de Franco, por altos cargos del franquismo. O sea, ahí hay una... Y no se avergüenzan de ese pasado. Cuando se hace incluso la tímida ley de memoria histórica, pues se cuidan muy mucho, y ahí también hay cierta complicidad de alguna gente del Partido Socialista, en que eso no tenga consecuencias ni jurídicas ni económicas, no vayamos a remover hacia atrás. Y sepamos el origen de algunas fortunas y de lo que han sido las oligarquías de este país. Las oligarquías que se sublevan contra la República prácticamente son las mismas que mantienen el franquismo, y si miramos los apellidos, pues prácticamente pues, llega hasta la actualidad, claro, esas oligarquías económicas. Claro, sí, perdón, Emilio. Bueno, yo creo que esto nos podríamos ir a la Segunda República y podríamos ir a los Reyes Católicos. Quiero decir que ha sido una de las grandes obsesiones del Partido Popular. Llevan años trabajando para que beatifiquen a Isabel la Católica, desde la visita del Papa en el año 2003, que Aznar va a la Plaza de Colón con su familia extensa y le regala al Papa una biografía de Isabel la Católica, con todo lo que significa de expulsión, persecución del diferente, y en el fondo yo creo que en lo que ha ocurrido con Zapata y en ese comportamiento de la derecha que atraviesa la Inquisición, y es una cultura inquisitorial, que es te quemo en versión moderna, sin hoguera, ¿no? Pero en el fondo es la búsqueda de una conversión, ¿no? Porque hay un rendimiento que yo creo que tiene mucho que ver también con esa cultura de la impunidad. Esta derecha nadie le ha puesto límites. Antes de ayer había un debate, o ayer en el Congreso, donde Aznar estaba hablando del presidente del ente público Radio Televisión Española. ¿Aznar o Rajoy? Rajoy, perdón, mira el lapsus. Estaba hablando del presidente del ente público Radio Televisión Española, de que no tiene ninguna importancia su afinidad con el Partido Popular, y entonces yo me acordé de cuando fue presidente del ente público en el año 2003, Carmen Chumarín le hizo una entrevista en una contraportada del País y le preguntaba si era antifranquista, y él decía, no, eso es una tontería, no me considero anti nada, y mucho menos antifranquista, ¿no? Entonces, quiero decir, parte de esa cultura donde uno puede ser demócrata y tener una cierta proximidad con una dictadura que es una especie de Spain is different, ¿no?, con respecto al resto de Europa, yo creo que es algo que viene de muy atrás, ¿no?, que es la costumbre de quemar al diferente, y una derecha que es totalmente intolerante. Y en ese sentido yo creo que también han vencido, ¿no?, porque ellos en estos años de democracia han sido capaces de montar un medio que se llama Libertad Digital, que se han ido apropiando del lenguaje, de cierto lenguaje, quizá porque aquí hay una batalla que tenían que haber dado ciertos intelectuales, ¿no?, que al final pues, se han acomodado a comer canapés con el Ministerio de Cultura y han abandonado los territorios o
las peleas que tenían que haber hecho. Los canapés embotan la conciencia. Y además, la Moncloa tiene la costumbre de recortarle el bordecito, que les hace tener alguna regresión a momentos de su infancia y eso dificulta mucho más el pensamiento. Noelia, ¿querías decir algo? Sí, lo del el bordecito es interesante, desde un punto de vista psicoanalítico. Eso es para... Habría que saber por qué Juan Carlos sabe cómo son los canapés. No, yo ya porque ha estado, es evidente que ha estado, le han invitado. Sí, que yo también creo que esta es una derecha que tiene una genealogía franquista, desde un punto de vista sociológico, eso es innegable, que es una derecha sin ideología y que presume de no tener ideología, y yo creo que no hay nada más antidemocrático que definirse políticamente como quien no tiene ideología, quien carece de ideología. Esperanza Aguirre hace unos meses decía la ley de memoria histórica como que hay que volverla a impulsar, lo que hay que hacer es eliminarla porque es una ley ideológica. En el debate que hubo en el Senado, que el Pleno del Senado aprobó también para la ley de memoria histórica, un senador del PP, Muñoz Alonso, dijo ¿qué es esto de que en democracia hay verdades absolutas? Claro, la derecha no ha necesitado ni le ha gustado nunca la memoria histórica porque ellos tienen la historia académica, la historia hegemónica mainstream. Ahí es donde colocan ellos la verdad absoluta y la memoria, que es una contestación desde subjetividades y desde testimonios y desde dolores y cesuras de la historia, no les interesa por ideológica. Entonces, es una combinación extraña porque es esta sociología franquista que abraza el neoliberalismo y que es desde un punto de vista intelectual lo más nihilista y destructivo del mundo, pues ha originado sujetos tan aberrantes como Esperanza Aguirre, que es paradigmática de lo que hay ahora mismo en el Partido Popular. No sabemos cuánto tiempo más va a estar ahí. Pero fíjate que los más preclaros enemigos de la memoria histórica son historiadores encumbrados por el grupo Prisa, son historiadores cercanos, ¿no?, al Partido Socialista. Estábamos hablando de Santos Juliá, estamos hablando de Pepe Álvarez Junco, estamos hablando desde la literatura a veces Cercas, Muñoz Molina, es decir, todo un entramado que son los que están justificando, ¿no?, este tipo de lugares. Para legitimar su propia autoridad, es que ellos viven de ser los arcanos de la verdad absoluta, o sea, si no... Sí, pero no, es que se han hecho conservadores. No, También, bueno, a ver, yo querría añadir dos cosas, ¿no? Ya que ha recordado los Reyes Católicos y Juan Carlos al principio hablaba de la Reforma Protestante. Bueno, no hay que olvidar que, claro, que aquí España tuvo la oportunidad histórica de no seguir ese camino, ¿no? Es decir, que la expulsión de los judíos, los moriscos estuvo ahí. Luego hubo un principio de modernidad con Bartolomé de las Casas, con Carranza, con Juan de Mairena. Hay un libro reciente de Juan de Mariana, me había confundido ahí con el personaje de Machado, ¿no? Juan de Mariana, que por cierto es el inspirador de la Mariana de la Revolución Francesa, ¿no? Y esa modernidad que trataba de defender a los indios como seres humanos, ¿no?, fue bloqueada por la Inquisición, por la represión, ¿no? Pero luego los conversos que se fueron a Holanda fueron los que transmitieron ese proyecto moderno de reivindicación del género humano. Ya digo, el libro este de Fernando Álvarez Uría, que ha salido recientemente, es muy útil en ese sentido, ¿no? Es decir, para título, creo es que algo así, con la modernidad inconclusa, la modernidad bloqueada y, digamos, la reivindicación del género humano, ¿no?, del género humano como tal. Y luego sí, evidentemente, pero yo creo que hay que evitar una visión lineal, ¿no? Es decir, que yo creo que el periodo del 68 al 73 del siglo pasado fue clave, el periodo de la Revolución Gloriosa y de la Primera República, es decir, ahí hubo una oportunidad histórica de, bueno, pues por lo menos de cuestionar la hegemonía de la oligarquía castellano, fundamentalmente castellana, no olvidemos, ¿no? Es decir, porque si hablamos del desarrollo desigual, yo no voy a reivindicar a la burguesía catalana, pero es verdad que había procesos distintos, ¿no?, entre cómo se estaba conformando el capitalismo y el peso de la oligarquía tradicional, de la latifundista y demás, ¿no? Y claro, desgraciadamente, la derecha más conservadora y oligárquica es la que se carga la experiencia de la Primera República y a partir de ahí, claro, evidentemente tenemos una hegemonía conservadora brutal.
Y luego está el periodo de la Segunda República y el periodo de la transición. Y no olvidemos, aquí los que somos más viejos o menos jóvenes, ¿no? Recordemos que, claro, que en el periodo de transición hubo un momento también de pánico de esa derecha. Es decir, que realmente estaba muy a la defensiva. Es decir, la Alianza Popular tenía muy poco peso. Claro, por eso luego se cargaron hasta a Suárez, ¿no? Es decir, porque no lo controlaban, ¿no? Es decir, y entonces, claro, luego lo que hemos visto es que se han ido envalentonando, gracias también, claro, al papel que ha jugado el Partido Socialista como estabilizador del régimen. Pero yo ahora, ya digo, yo creo que hay que ver este nuevo periodo como eso, como una disputa permanente entre esa cultura de la transición, vieja cultura de transición que se ha impuesto, y la nueva cultura política que estamos, por lo menos, planteando abiertamente desde el 15M, ¿no? Es decir, que la derrota de Esperanza Aguirre, yo creo que hay que ponerla en valor. Es decir, realmente ha fracasado su proyecto. Es decir, ella lo ha reconocido, es decir, ha querido demonizar a Manuela Carmena y no lo ha conseguido, al contrario. Pero hoy el diario El País se marca una portada entera faltándole el respeto a Manuela Carmena. Bueno, es que el diario El País jugó que es un que, momento determinado. Ya, pero Yo creo que lo de Esperanza Aguirre a mí me recuerda a veces la película esta de los sueños de Fukuyama, de Kurosawa, donde, en fin, ese ejército de esqueletos, en fin, que sale de un túnel y que no saben que se han muerto. Entonces yo creo que hay parte de la derecha española que no sabe que se han muerto. Se han muerto y ya son cadáveres. Pero volviendo al debate... Están lanzadas volviendo a lo como anterior. el Cid Sí. sobre Sí. su caballo, para estar muertos. Dan todavía lanzadas. Sí, Pero yo creo que están muertos. Esa derecha, creo yo. De todas maneras, hemos olvidado aquí, o no lo hemos señalado lo suficiente, el papel de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Es una iglesia permanentemente, la Iglesia Católica Española, en especial contra la modernidad, contra todo lo que tiene que ver modernidad. No, y ahí la cuestión de la enseñanza ha sido clave, el control de la enseñanza. Tremendo, y por eso a mí me preocupan algunos discursos actuales en relación a los... Pero bueno, ese es otro debate, en relación a los colegios concertados. Pero bueno, entonces hemos asistido en los últimos 30 años, con distintos gobiernos de distinto signo, del Estado, del Gobierno de España y autonómicos también, donde han asistido de manera cordial incluso, diría, a las beatificaciones de las víctimas, de sus víctimas, ¿no? En definitiva, las víctimas del marxismo y todas estas cosas, a las canonizaciones, y han ido a Roma, han ido ministros, han ido consellers de la Generalitat de Cataluña o de Valencia, en fin. Entonces, y gobiernos de distintos signos han ido a esto. Entonces, me parece, cuanto menos, una afrenta, un insulto a... ¿Querías decir algo, yo? Sí, bueno, yo creo que esa derecha también tiene el hábito de no haber renunciado a muchas cosas, ¿no? En su historia, y me refiero también a la historia reciente. En cambio, la izquierda, por poner el ejemplo de la transición, sí renuncia a muchísimas cosas. Y en esa batalla cultural yo recuerdo, por ejemplo, cuando gobernaba Aznar y hizo la serie Memoria de España, que se gastó un dineral, que la memoria resulta que venía de Atapuerca, de hace 300 y pico mil años. La puso los miércoles detrás del televidor de más audiencia, a las 10 de la noche, detrás de Urdaci, para que la viera bien la sociedad española, y cuando llegó a gobernar Zapatero, hicieron una serie llamada La Memoria Recobrada, que eran Luis Pastor, Manolo Rivas, un poco hablando de la represión que había habido en las comunidades autónomas de la que eran ellos, y la emitieron un domingo en la segunda cadena a las 11:30 de la noche. Entonces, realmente, la distancia entre esa fuerza, digamos, de choque cultural, de querer entrar en esa pelea, no ha habido esa oportunidad de hacerla, ¿no? Y bueno, pues de todo esto que está ocurriendo ahora, yo creo que tiene mucho que ver con ese músculo que tiene frente a la derecha, y que la izquierda en muchas cosas ha estado atrofiada durante años. Tengo la sensación de que hay gente del Partido Popular que, después de lo que ha ocurrido en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, se han ido a la cama diciendo: y para esto ganamos una guerra, ¿no? Tengo la sensación de que, como plantea Emilio, nunca han pedido perdón, nunca se les ha pedido cuentas por nada,
y tengo la sensación de que han interiorizado que determinadas cosas son así. Esta mañana he estado en televisión española, he estado en 4 y me han puesto un fragmento de televisión española donde una periodista le pregunta a una señora que había entrevistado como ciudadana, Pablo Iglesias, le pregunta, ¿y olía bien? Es decir, una construcción donde los que son diferentes huelen mal. Tenemos al otro lado del teléfono a Joan Garcés, abogado, historiador, escritor, compañero de luchas de Salvador Allende. Joan, buenas noches. Y ciudadano de Madrid. Saludos, buenas noches. Saludos, ciudadano de Madrid. Joan, la derecha siempre ha dicho que olemos mal. Bueno, siempre hay gente estúpida en la derecha y también en la izquierda. No hay que hacer caso de esas cosas. Digamos, no creo que haya dado una gran trascendencia, ¿no? En la propaganda, el despersonalizar, deshumanizar al adversario, lamentablemente es una de las técnicas que se utilizan, ¿no? Joan, sí. Tú has hecho análisis del siglo XX en Soberanos e Intervenidos, y ahí había toda una estrategia, ¿no?, imperial de Estados Unidos que afectaba, ¿no?, a todo, no solamente al hemisferio occidental, sino prácticamente a todo el planeta. Y con intervenciones a menudo violentas, pero otras veces las intervenciones han sido más sutiles, ¿no? Y el escándalo construido ha desempeñado su papel, ¿no? Bueno, en propiedad, digamos que el punto, desde el punto de vista del derecho internacional clave es la no intervención en los asuntos internos de otro país. Está en la Carta de las Naciones Unidas y se llegó ahí después de muchos siglos de experiencias de intervención con sus consecuencias. Lamentablemente, la norma es violada por algunas potencias. Una de ellas, concretamente, Estados Unidos, fue condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo organismo de Naciones Unidas, en los años 80 por su intervención contra el régimen sandinista en Nicaragua, ¿no? Pero lo que hay que tener muy presente es que el más grave enemigo que tiene la paz en el mundo es la agresión, precisamente, que es la forma más brutal de intervenir en un país. Nosotros la estamos sufriendo. La intervención en el año 2003 en Irak ha desencadenado la espiral en pleno desarrollo, que no ha parado desde entonces, de más y más violencia, no solamente en esa región, en el Medio Oriente, sino en otros continentes. Sí, Joan, pero perdona que te plantee una cuestión. Lo de Irak que tú estás refiriendo vino precedido por la construcción mediática de que había armas de destrucción masiva, de que Saddam Hussein era la quinta esencia del mal, y se preparó de alguna manera esa intervención con la connivencia de prácticamente los medios de comunicación del mundo, y que operaban, ¿no?, un escándalo que preparó después la intervención. Bueno, es que toda guerra, sea económica, sea militar, sea política, va acompañada de una dimensión de relaciones públicas y de propaganda, ¿no? Y los instrumentos de la propaganda son los medios de comunicación. Entonces, es uno de los síntomas de que se está en guerra o que se está preparando una guerra en cualquiera de sus formas, más violenta o menos violenta, precisamente el estudio de las campañas mediáticas, que normalmente preceden, digamos, la artillería que precede el avance de la infantería, ¿no? En lo que está pasando ahora mismo en Madrid, que curiosamente no está pasando en otros ayuntamientos, es una cosa muy de aquí, de Madrid, estos ataques, ¿tú ves algún tipo de estrategia, ves algún tipo también de connivencia por parte tanto del Partido Socialista como de Ciudadanía, que realmente ha interiorizado que es un escándalo hacer tweets, aunque sean de mal gusto, sobre determinados temas? Sí, es muy interesante lo que ha pasado este fin de semana. Yo estoy seguro que algunos gabinetes lo habrán estudiado, cómo mediante una campaña de prensa se puede tumbar a un concejal que apenas ha tomado posesión y
a medida que ha tenido éxito esa operación, pues habrán sacado lecciones para posiblemente aplicarla a ese nivel o en otros niveles en lo sucesivo. Yo creo que ahí se debiera, en mi opinión, debido actuar de otra manera. Se hubiera podido perfectamente decir por parte de la persona afectada: mire usted, somos tan sensibles, una estupidez yo la he cometido con un tuit que estaba dirigido a otros medios, pero que aquí ustedes han planteado esa cuestión del Holocausto, y un español que conoce su historia, que sabe que aquí ha habido un holocausto, para tomar el nombre, el Holocausto español, el nombre del libro de Paul Preston, es obviamente que es sensible al holocausto desencadenado por Alemania durante el Tercer Reich. Por consiguiente, dejemos estas cosas definitivamente claras y sigamos adelante puntualizando lo que haya que puntualizar. Pero no ha sido así de las cosas, y lamentablemente creo que es una experiencia de la que tendrán que aprender los nuevos cuerpos municipales. Brevemente, Joan, una penúltima pregunta muy breve. ¿Por qué crees que la ciudadanía española es sensible a estas estrategias de la derecha? Bien, es sensible en la medida en la que hay conciencia de que estamos viviendo un momento, digamos, de crisis de lo que es conocido, de las políticas que se han llevado adelante, y de que esas políticas se sostienen con determinadas métodos de campañas orientadas hacia la opinión pública, y que la opinión pública, que siente los efectos de la situación social y económica, pues creo yo que con un poco de ayuda entenderá el sentido y el objeto de toda esta campaña. Pero las direcciones políticas tienen que estar conscientes de que eso es algo absolutamente previsible y que iba a venir y que va a continuar siguiendo, de forma que tienen que, tanto los dirigentes como la militancia y como los electores, tienen que estar conscientes de eso. Una última cosa, igualmente breve. Tú viviste el fin del gobierno de la Unidad Popular de Allende, y recordamos también muchos ataques antes, ¿no?, del golpe definitivo, muchos ataques descalificando a la persona, descalificando al equipo, descalificando las propias políticas. Sí, pero indudablemente, como decía antes, es algo que ocurre siempre y que continuará ocurriendo. En el caso que tú acabas de mencionar, además está reconocido. En el año 2000 el Congreso de Estados Unidos, las dos cámaras, aprobaron una ley ordenando a la CIA de preparar un informe sobre lo que había hecho en ese país sudamericano en los años 60 y los años 70. Y por primera vez en la historia, ese centro de información informó al Congreso, porque era una ley del Congreso, y reconoció lo que había hecho. Y uno de los mecanismos de intervención pues fue precisamente a través de los medios de comunicación, y concretamente el más importante del país, el Grupo del Mercurio, al que financió en las campañas de desestabilización del sistema democrático, hasta tal extremo que en propiedad el golpe, la preparación de la insurrección militar fue pedida expresamente por el dueño del grupo mediático en una visita que hizo a Washington, a la Casa Blanca. Se entrevistó con Henry Kissinger, que era entonces el consejero de Seguridad Nacional, pidiéndole que interviniera a través de los mecanismos clandestinos para organizar un golpe de Estado. Eso está reconocido por los propios protagonistas y condenado, por fortuna, por los sectores del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos. Pero eso es de lo que hay que hacer, es aprender y tenerlo presente para intentar pararlo a tiempo y preservar los sistemas democráticos. Para eso hemos hecho este programa esta noche, para ir generando conciencia. Joan Garcés, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Buenas noches. Hasta pronto. Parece que son estrategias repetidas, ¿no? Parece que hay una cierta
reedición de ese tipo de comportamientos, Emilio? Bueno, le preguntabas cuáles son las causas. Yo creo que una tiene que ver con la despolitización española, que es un ejemplo claro de que la gente está a la deriva cuando toda la batalla o toda la maquinaria mediática se pone incluso a sacar una foto, la foto de Zapata en las portadas de los periódicos. Uno, vamos, quiero decir, podía sospechar de él, ¿no? Podía ser medio islamista, medio era una cosa, o sea, incluso cómo eligen eso, ¿no? Y yo creo que la otra cosa es la falta de ejemplos. La derecha tiene muchos ejemplos de cómo he dicho una burrada y tiro para adelante, he robado una burrada y tiro para adelante. En cambio, nosotros no tenemos esos ejemplos, ¿no? No tenemos a alguien que ha dicho, se sigue por aquí, ¿no? Y en cambio, bueno, si nos ponemos a contar, pues aquí encontraríamos 500 ejemplos de gente que ha estado expuesta desde la derecha en una situación similar y que no tiene ningún complejo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay todavía una especie de complejo en la izquierda, ¿no? Todavía somos perdedores, digamos, y de repente alguien nos señala y nos descubre, ¿no? Y entonces tenemos que actuar como tales, porque para eso, en cierto modo, nos han programado. Y aquí lo que no hay son ejemplos de esa resistencia en muchos casos, ¿no? Sí, no, ahora, por ejemplo, Pablo Casado lo han promovido al primer plano y, bueno, se ha recordado ahora lo que dijo de la memoria histórica y demás, ¿no? Lo lógico sería que hubiera una campaña del país, ¿no? De determinados medios de comunicación contra este ascenso, ¿no? Hernando dijo la burrada. Y Rafael Hernández. Poco después le ascendieron a portavoz del Sí, Grupo Popular en parece Congreso. que premian, ¿no? O sea, es una derecha sin complejos. Noelia. Sí, no, la derecha, yo creo que es que la impunidad es patrimonio de la derecha. Y la izquierda tiene muchas dificultades para... tiende a querer tener las conductas ejemplarizantes. O sea, la izquierda tradicionalmente una visión muy tutelar, porque claro, para eso existen categorías tan potentes como la clase y la vanguardia de clase. O sea, todo esto ha dejado un legado tras de sí, que es un legado que ahora hay que gestionar en el sentido de actualizar. Entonces yo insisto en que la reacción de Zapata es muy elocuente de todo esto. Dimitir, o bueno, no en este caso dimitir, no aceptar la cartera de cultura en lugar de dar una explicación sobre el sentido de los tuits es una verdadera barbaridad. El querer ser ejemplar hasta ese punto, en el fondo denota una visión muy paternalista de la ciudadanía. Yo creo que el problema no es tanto que la ciudadanía se deja llevar por determinadas versiones de lo que sucede, cuanto que nosotros construimos esas versiones y no le damos a la gente la oportunidad y no confiamos en la ciudadanía lo suficiente como para pensar que pueden entender una explicación bien motivada y bien argumentada, sin necesidad de este tipo de conductas épicas, ¿no? Que son muy excesivas, me parece. Bueno, hemos asistido a una campaña muy sucia por parte de la derecha y particularmente en Madrid. Hay nada más que acordarse de los debates de Esperanza Aguirre con Manuela Carmena y el intento constante y permanente de acusar, de señalar con el dedo y de que el otro se tenga que poner a la defensiva y negar lo que, en fin, estas cosas. Oiga, es que usted ha puesto en libertad presos de ETA, en fin, ese tipo de barbaridades, ¿no? Pero claro, hay un desequilibrio tremendo en medios de comunicación, porque todo esto pues, constantemente pues, se estaba aireando por parte de los medios de comunicación, se ponía a la izquierda a la defensiva y en cambio pues una señora que es que ha sido la madre de la corrupción durante muchísimos años en Madrid, están en la cárcel sus más inmediatos colaboradores y lo que queda por salir. Eso sin olvidar pues ya su perfil ideológico, que es claramente fascista. Entonces, bueno, pues no ha habido ese equilibrio. Entonces, yo creo que demasiado bien ha salido la cuestión en Madrid para en fin, ese... Hay un elemento que leía recientemente en un libro sobre neurobiología y evolución del ser humano, donde al parecer hay una arma adaptativa en creerte tus propias mentiras, porque el chimpancé que se cree sus propias mentiras tiene más capacidad de convencer al otro y sacar una ventaja, ¿no? Es como un desarrollo tramposo. Y tengo la sensación de que hemos dejado que el PP se crea sus propias mentiras, ¿no? Porque nadie les ha dicho, es que no te creo, es que eres una mentirosa, es que eso no te lo asumo. En cambio, como bien plantea Isabelo, y habéis planteado vosotros, es una izquierda o
o un sector progresista o la gente que pertenece al ámbito emancipador acomplejada y que a la mínima se pone a la defensiva en vez de decirle, anda, váyase usted a paseo. Bueno, tenemos una expresidenta de la Comunidad de Madrid que no para de repetir que destapó la Gürtel. Es decir, que si le creciera la nariz cada vez que lo dice, pues estaría ahora mismo tocando... Claro, Emilio, pero y vinculado a esto, tú que eres periodista, yo no me represento en mi cabeza cómo es posible que una señora que se ha presentado a las elecciones con una hoja de programa electoral haya podido salir viva de ninguna entrevista con periodistas. Es que no es creíble. Bueno, esta señora con el desparpajo, con la campachanería, con ese borbonismo antiplebeyo, sea capaz de despreciar a los periodistas que son incapaces de mostrar con ella un poco de sensatez y de responsabilidad, al mismo tiempo que con las fuerzas adversas muerden y no sueltan. Porque somos un país experto en morderse la lengua, ¿no? Yo, por ejemplo, que yo trabajaba en un programa de televisión, antes hablamos del formato del humor, eso a veces te permite hacer cosas, pues nosotros entrevistamos en un canal nacional a Arnaldo Otegi, cosa que era, vamos, que estaba absolutamente prohibida. Pero dentro de ese formato, o sea, tienes que camuflarte como que estás en otro contexto, como si para estuvieras en una dictadura, para poder decir esas verdades, ¿no? Pero evidentemente en el mundo del periodismo está lleno de gente que no para de morderse la lengua. Hablando de dictaduras, Facu, que por edad vivió los últimos años del franquismo, nos ha preparado una biografía muy especial. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, Juan Carlos, amigo? Sé que hoy habláis del Partido Popular, del partido que ha estado al pie del cañón en la defensa de los derechos de los españoles y las españolas. Y cómo, hablando del Partido Popular, vamos a olvidarnos de uno de los más ilustres, de una de las figuras más recordadas de esta organización. Efectivamente, estoy hablando de Manuel Fraga Iribarne. He construido hoy este pequeño y humilde relato acerca de su vida entregada a la lucha por las libertades. Allá voy. Hijo de un activista social, Manuel Fraga Iribarne estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Desde joven, tomó conciencia de la situación de desigualdad social que vivía la gente de su país, y en especial de las naciones pertenecientes al Estado español. En 1940 se hizo cargo de un orfanato para niños y niñas cuyos padres habían perdido la vida luchando por la democracia en España. Muy pronto, dio muestras de su carisma y de su firme decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles con métodos pacíficos, inspirándose en la figura de Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil. En agosto de 1955, una humilde modista negra, Rosa Parks, fue detenida y multada por sentarse en la sección reservada para blancos de un autobús. Manuel Fraga dirigió un masivo boicot de más de un año contra la segregación en los autobuses municipales. La fama de Manuel Fraga se extendió rápidamente por todo el país y enseguida asumió la dirección del movimiento pacifista español, primero a través del gobierno democrático de Francisco Franco y después en el Partido Popular, firme defensor de los derechos humanos. En 2003, aprovechó una sentada espontánea de jóvenes contra la guerra de Irak para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Manuel Fraga fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de Mariano Rajoy. 2 años más tarde, conseguiría uno de sus principales objetivos, aprobar en el Congreso de los Diputados la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. No descansaré hasta que todos y todas tengamos los mismos derechos, dijo en su discurso. En el verano de 2009, su lucha alcanzó uno de los momentos culminantes al encabezar una gigantesca marcha sobre Madrid en la que participaron unas 250.000 personas, ante las cuales pronunció su discurso, hoy titulado I Need to Go to Bed, Tengo sueño, una bellísima alocución en favor de la paz y la igualdad entre los seres humanos. Fraga y otros representantes de organizaciones antifascistas fueron recibidos por el Dalai Lama, que les entregó la medalla al compromiso con la humanidad. Manuel Fraga falleció en el año 2012, mientras practicaba junto a varios amigos y compañeros de partido el deporte que tanto amaba, esquí acuático. Hasta aquí, Juan Carlos, lo que yo sé y lo que este país me ha contado sobre un grande, sobre Manuel Fraga, sobre una persona a la que jamás olvidaremos. Facu, 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 Facu. Se ha equivocado
Manuela Carmena, al aceptar la dimisión del área de cultura de Guillermo Zapata, Jaime. Hombre, yo ya he vuelto a decir antes que creo que el error ha estado en no responder inmediatamente a esa campaña que sale el sábado por la noche prácticamente y a no haberse dirigido a los grandes medios explicando el contexto en el que se ejercía ese humor negro y ahí reconocer, bueno, pues que si ha podido hacer daño a terceras personas, pues pedir disculpas y ya está, ¿no? Entonces, en cuanto que no se hizo eso, pues claro, luego ya se entró en la dinámica de a ver qué mal menor buscamos, ¿no? Frente a esa ofensiva, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido pienso que, claro, el error no está solo en Manuela, ¿no? Sino en no haber consensuado, digamos, en el conjunto del equipo esa respuesta que pudiera permitir... Reconocerle a la derecha que te puede... ¿Cómo? Que reconocerle a la derecha que te puede impugnar claro, cosas que tú haces no es abrir la veda. Ese es el problema, digo, es decir, que ahí está, que se le permitió mantener la iniciativa a la derecha y, claro, en ese sentido, pues sí, es un error, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo ahí pasaría página, diríamos, ¿no? Es decir, que hay que sacar las lecciones de lo que se ha hecho mal en esta ocasión, retomar la iniciativa y poner en el centro de la agenda política el plan de rescate ciudadano, esas políticas ahora en un momento todavía de ofensiva, ¿no? Y vimos el sábado como la gente estaba ahí en Cibeles y en otros lados, en otras ciudades, apoyando la entrada en los ayuntamientos, es decir, no olvidar que podemos mantener la iniciativa y que ellos pueden volver a estar a la defensiva y en ese sentido, claro, Madrid es muy emblemático, ¿no? Es decir, que lo que ocurra en Madrid va a ser muy importante. Tenemos Barcelona que afortunadamente, bueno, pues ahí al día siguiente hemos visto a Ada Colau yendo a parar un desahucio, ¿no? En fin, ya digo, yo ya no me centraría tanto en discutir sobre lo de Guillermo Zapata, sino en, desde luego, evitar que vuelvan a cogernos desprevenidos y saber que hay que prepararse a lo peor, como los militares, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya digo, todavía hay tiempo para superar este momento crítico que hemos pasado. Los que hemos sido insumisos sabemos que para recuperar, ganar, obtener derechos hay que desobedecer las leyes. Yo fui un criminal porque fui insumiso al servicio militar, pero gracias a que yo fui un criminal, pues mucha gente joven no tiene que sacrificar un año de su vida para llevar armas y perder el tiempo en nombre de no sé muy bien qué tipo de principios. Yo al final salí bien parado, otros compañeros también criminales tuvieron que pagar con cárcel el derecho hoy de no tener por qué entregar un año de nuestra vida en un servicio en armas, ¿no?, al Estado. Por tanto, sabemos que la desobediencia civil tiene que ver precisamente con eso, con que en sociedades democráticas desobedecer civilmente, es decir, pidiendo algo no solo para ti, sino para todo el mundo, pidiéndolo de forma pacífica y asumiendo el resultado de tus actos, es una de las formas de construir democracia. Os pido un minuto de ronda de despedida. Vemos que hoy están pidiendo la dimisión de Rita Maestre por defender los derechos de las mujeres frente a una jerarquía de la Iglesia intolerante. Por cierto, el Papa publica hoy una encíclica con algo muy espectacular, que es un diálogo con la teología de la liberación. Después de el fin del Concilio Vaticano II, hay un Papa que recupera el discurso de la religión de los pobres y señala a las grandes corporaciones, a los sectores financieros y a las grandes industrias del cambio climático. Ni el ABC, ni La Razón, ni la Gaceta, ni las televisiones, nadie ha querido hacerse eco. Parece que cuando la Iglesia aboga por los derechos no les interesa a estos sectores. Bueno, pues Rita, junto con otras compañeras y compañeros, hizo un acto para llamar la atención sobre ese discurso misógino, ese discurso subordinador de la mujer, y fueron desobedientes civiles, van a por ella, pero ya están preparando, ¿no? Hablan de 6, 8, 10, es decir,
quieren disparar contra todos los concejales. Os pregunto en una ronda de despedida, acostumbrados, como hemos visto, en la España de una derecha sin complejos a tener que aguantar sus peticiones de escándalo, piden un minuto qué hay que hacer, ¿no?, para salir de esta espiral de devastación intelectual a la que nos abocan. Bueno, yo creo que voy a enganchar con esto de la Iglesia Católica. Tenemos una derecha que tiene que esperar o puede esperar al juicio final para ser juzgada, ¿no? Y yo creo que quizás hay otros sujetos en la sociedad que se juzgan permanentemente y quizás ahí hay una forma de autoculpa, ¿no? Y quizás ha tenido incluso que ver con lo que ha ocurrido estos días. Estaba viendo lo de Fraga y estaba recordando, en el año 2002 el New York Times publicó un reportaje sobre España y el franquismo y llevaba un parrafito que decía que el Partido Popular era un partido de raíces franquistas, precisamente por el caso Manuel Fraga. Ese reportaje llegó a una edición que se hace en España del Herald Tribune, que recoge reportajes de grandes periódicos del mundo, y justo ese párrafo había desaparecido. Y bueno, yo creo que esa derecha sin complejos es mucho más astuta que la izquierda. Y en ese sentido no hay que ver solo lo que ha ocurrido con Zapata. Se ha filtrado un informe del Ministerio de Hacienda. Rosell está anunciando que viene el fin del mundo. Quiero decir, cómo ellos están agitando todo su departamento de fabricación de sustos para, yo creo en parte, y es lo que quizá le falló a Esperanza Aguirre, movilizar cierto voto de la derecha que se ha quedado en casa, ¿no? Y aparecer como que son ellos, y no esa cosa blanda que se llama Ciudadanos, los que pueden salvar a esos sectores que se asustan de esta llegada de los soviets. Son ellos los que pueden dar la cara y salvar a esos sectores asustados de lo que se les viene encima. Jaime. Sí, no, bueno, yo creo que, vamos, las encuestas están diciendo que lo que más preocupa a la mayoría de la sociedad española es el paro, la desigualdad social. Eso, bueno, hasta Lagarde, ¿no? Lagarde ha salido preocupada ahora por los altos sueldos de los directivos, ¿no? Y la corrupción. Qué desparpajo. Entonces, claro, el paro, bueno, tu amiga, ¿no? Lagarde, que te la recuerdan de vez en cuando. Es decir, deseé que viviera 150 años, pero con un sueldo de 400 eurillos. El paro, la corrupción, la desigualdad social, esos son los problemas fundamentales. Y el saqueo que ha habido desde el estallido de la crisis de 2010. Entonces yo creo que desde la izquierda, desde la gente de abajo en general, ¿no?, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, aquí lo fundamental es un plan de rescate ciudadano en todos los niveles, ¿no?, saltarnos las leyes. Hay una frase que recuerda a nuestro colega y amigo Joan Subirats, ¿no?, que decía, que a veces dice, no, es que el ayuntamiento no tiene competencia sobre esto, ¿no? Y el alcalde de Vitoria decía, donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias, ¿no? Es decir, es muy importante decir, bueno, vale, la ley Mordaza, pues sí, es verdad que no se la puede cargar un ayuntamiento, pero también el ayuntamiento puede apoyar a la gente que se manifieste si le aplican la ley Mordaza. Es decir, yo creo que si la izquierda trata y aplica medidas, las primeras medidas de rescate ciudadano, poniendo en el centro el problema de la desigualdad social, la lucha contra el paro, la lucha por el derecho a una vivienda justa, es decir, por esos derechos sociales que los quieren eliminar. Bueno, estamos viendo Grecia, que están condenándole al pueblo griego a la muerte social, ¿no? Y hoy hemos visto en el periódico que dicen, no quieren negociar la reestructuración de la deuda porque saben que eso se puede plantear luego en España, en otros lados, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si lo ponemos en el centro todos estos temas, yo creo que le vamos a quitar margen de maniobra a la derecha para desviar la atención por cuestiones meramente secundarias y que, bueno, que realmente no tienen comparación con, ya digo, con la corrupción, con esa cultura de la impunidad en la que se mueven, ¿no? Gracias, Jaime. Isabelo. Bien, yo creo que lo primero que tiene que hacer el Papa Francisco es alentar a que la Iglesia española renuncie a su papel en fin, de mantener esa confesionalidad del Estado y esa continua interferencia, esa continua agresividad hacia las leyes del Parlamento, cuando van contra lo que son pecados y pretenden constantemente trasladarlo al Código Penal. Y yo creo que en cuanto al Ayuntamiento de Madrid, yo creo que la pieza a cobrar para la derecha es Manuela Carmena, no nos equivoquemos, porque saben, no son tontos, de que Manuela Carmena puede ser una gran alcaldesa y puede ser un elemento, una alcaldesa muy popular,
de unas políticas de solidaridad, que recupere el Madrid de la cultura, el Madrid, en fin, un Madrid amable, alegre, avanzadilla, de la modernidad, de la cultura, y todo eso pues tratan de impedirlo, un Madrid ajeno a la corrupción, a los pelotazos, en fin, todas esas cosas. De manera que no nos equivoquemos con el episodio puntual. La pieza a cobrar para la derecha es Manuela Carmena. Yo la conozco bien, creo que va a ser una gran alcaldesa, y yo creo que lo que tiene que hacer de manera más pasado este episodio, pues yo creo que apelar más al apoyo de la ciudadanía de Madrid, en definitiva. Gracias, Isabelo. Noelia. No, yo, bueno, escuchaba a Jaime, creo que todo eso que él dice es necesario, pero lo que ha pasado con Zapata no es una cuestión secundaria, es importante también, es cómo definimos un derecho que es una pieza fundamental en la democracia, y hay una derecha ahora acusando de radicales a todos aquellos que tienen un proyecto político transformador y que pone en tela de juicio el modelo que existía, ¿no? Y que parece que se está desmantelando. Yo creo que hay que apropiarse de ese adjetivo antes de que ellos definitivamente lo conviertan en un arma para desacreditar este impulso del que algunos participamos, y lo que hay que defender es una democracia radical, donde los derechos los definimos entre todos y no son ellos quienes nos dicen cuáles son sus límites, cuáles son sus márgenes y cómo hay que ejercerlos. Muchas gracias, Noelia. Bueno, terminamos. Una tuerca un poco triste hoy, ¿eh? Es decir, un poco desesperanzada, porque prometieron que la democracia era la que conseguía autorización política a los gobernantes, pero vemos que en el caso de España, si no gana el Partido Popular o el Partido Socialista, y en este caso no siempre, parece que la cosa no funciona. Aprendamos que la democracia no se gana solamente en las urnas, sino que si no somos capaces de defenderla después fuera, es posible que la perdamos. Y aprendamos también que están mintiendo, están construyendo escándalos quienes no tienen derecho a contarnos ningún escándalo. Están pidiendo a agencias de detectives que rastreen los pasados para intentar desactivar lo que ha salido de las urnas. Los que han robado, los que tienen el dinero en Suiza, los que han recibido dinero de las constructoras para reconstruir su sede o para hacer campañas electorales, los que están en la cárcel por la Púnica, los que están en la cárcel por la Gürtel, los que han sido capaces de vaciar los derechos de nuestro país, vienen ahora a decirnos que el pasado activista de los concejales o concejalas no vale, o que un tuit es un arma de destrucción masiva. Como dijo Labordeta, váyanse un poquito de paseo. Terminamos como todos los jueves con nuestro rap. Hoy la canción del grupo Contracultura, Apuntando al palco, y alguna habrá que dicen que somos violentos. Aplíquense lo de Labordeta. Hasta la semana que viene, ya saben, aquí en La Tuerca, la única tertulia, sin miedo, cada vez con menos miedo y con memoria. ¿Qué me dices? Lo he planteado ya. Hasta la semana que viene. Estás despistado. ¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? Están aquí. ¡Expúlsenlos! Cuando
Cuando rapeo lo hago apuntando ese palco, repleto de vago y adicto al desparco. Otro rapero vacilando de narco, me cojono de ellos como de carrero blanco. No quiero atracar ni robar ningún banco, los quiero arrasar por estar especulando. Contracultura, tu nuevo comando de peña mujarta que está despertando. Puedo ser de todo menos blando, en España y más corrupto que pajaritos volando. Más hijo puta que perro descalzo, dirijo la batuta y coños, aunque está un temazo, no me cruzo de brazos. Tiendo mi mano al sano, al humilde, nadie más que nadie, mi mundo es libre. No hay hueco para esa fiebre de poder que ostentan, tan alegremente te educaron para pensar que era imposible, una mierda para la guirre. Me da igual calibre, te educaron para pensar que era imposible, lo que es imposible, seguir impasible. Cuando rapeo lo hago apuntando a ese palco, repleto de bajo, adictos al carco. Otro rapero vacilando de su nabo, pa' eso le sirvió el colegio de pago. En ese palco veo de este mundo lo más feo, maestros del escaqueo, falseo, saqueo. Menos mal que soy ateo, si no rezaba a Dios pa' que lo mandase a todo a un puto mausoleo. En ese palco veo de este mundo lo más feo, maestros del escaqueo, falseo, saqueo. Menos mal que soy ateo, si no rezaba a Dios pa' que lo mandase a todo a un puto mausoleo. Cuando rapeo lo hago apuntando a ese palco de burgueses adictos a entremeses caros, a untar a sus contactos, a prestar su rúbrica al nepotismo en la administración pública. Somos otro grupo que la está liando, la brigada de MCs que vomitan el país de Polanco. Lo hacemos hardcore, te regalo mi prosa, ¿qué más quieres? Tenemos renes que invierten en bolsa, somos contracultura, los que la oligarquía teme. No son raperillos que a la mínima se venden. Estoy aquí desde siempre, desde que tengo uso de razón. Hace tiempo que mi corazón se forjó rebelde. Mira a los aldeanos, no sé por qué no me sorprende. Se veía venir, ¿sabes? La mierda siempre huele. Apunto al palco, disparo donde más duele. Le saco brillo a cada letra, aunque no me saquen por la tele. Yo soy de izquierdas, la derecha es morralla. Rajoy no da la cara, se esconde tras una pantalla. Sube el pan y la comida porque bajan los salarios. He venido a crear conciencia de clase a proletario. B-boys, vayan despertando del letargo. El rap fue protestatario, es hora de recuperarlo. Capitalistas, vayan desalojando por favor, que hay un francotirador comunista apuntando al palco. En ese palco veo de este mundo lo más feo, maestros del escaqueo, falseo, saqueo. Menos mal que soy ateo, si no rezaba a Dios pa' que lo mandase a todo a un puto mausoleo. En ese palco veo de este mundo lo más feo, maestros del escaqueo, falseo, saqueo. Menos mal que soy ateo, si no rezaba a Dios pa' que lo mandase a todo a un puto mausoleo. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.